qué bueno, hermanos, que tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios, amén, como iglesia, y celebrar un culto precisamente donde cada uno de nosotros nos preparamos con las acciones de gracias. Creo que todos, hermano, tenemos cosas que agradecer al Señor, amén. Además, es bíblico, amén. Es bíblico darle gracias al Señor. Y hermano, en la vida de Jesús tenemos el ejemplo. Jesús fue agradecido. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Voy a pedir a los adultos que están de este lado que me consideren ahí con los niños, ¿sí? Si usted se sienta para que el niño no platique, no caiga en el juego del niño. Viene un adulto, lo pongo ahí, o se pone ahí para que no platique, y volteo y ya está hablando con el niño. ¿Sí? Es shh. ¿Ok? Por favor. Vamos a entrar en el tiempo importante de nuestra reunión, la predicación de la palabra. Mateo capítulo 26, ¿ya estamos ahí? Vamos a dar lectura a los versos 26 al 29, de una manera alternada. Yo leo el 26, ustedes el 27, y todos cerramos leyendo el verso 29 de Mateo capítulo 26. Dice así su palabra. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todos. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a entrar en esta noche en el tema que Dios me ha dado. Sigo con la serie Los hábitos de Jesús, y es precisamente el hábito de dar gracias. Padre, bendice este tiempo, Señor, y obra en el mensaje que me has dado. Dame sencillez, pero que sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que has de hacer. Te ruego que nos edifiques en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue agradecido. Jesús tuvo un espíritu de gratitud para con el Padre. Hermanos, nunca asumió que las bendiciones del Padre en su vida eran automáticas, solo porque Él era el Hijo unigénito. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos de aprender y dar gracias a Dios por sus bendiciones? Amén. Jesús, hermano, nunca se quejó. Nunca vemos a Jesús que se quejara por alguna cosa. Pero por el contrario, nosotros como cristianos nos quejamos muy frecuentemente en lugar de dar gracias a Dios. Hermano, nos quejamos por el frío y luego nos quejamos por el calorón. Nos quejamos cuando llueve y luego nos quejamos cuando no llueve. Nos quejamos cuando se nubla y cuando sale el sol. Cuando nos va mal nos quejamos y cuando nos va bien nos quejamos. Fíjate que me fue bien, debería irme bien más seguido. Y ahí está. ¿Sí? Hermanos, necesitamos ser agradecidos. Jesús nos mostró cómo ser agradecidos. Mire usted lo que podemos aprender de Jesús las veces que Él dio gracias. Si observamos esas veces cuando Él dio gracias, nosotros podemos ser edificados en algunas cosas en cuanto a ser agradecidos en nuestra vida. Note el primer caso en el que Jesús dio gracias. Mateo capítulo 15. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 15. Note el verso 32 en adelante. Voy a leer, sígame con su vista. Y Jesús,
Llamando a sus discípulos les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tendremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Noten el verso 36. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué? Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué aprendemos aquí? Necesitamos entender y ver qué es lo que hizo Jesús. Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias. Hermano, no estaba orando por los alimentos, ¿sí? Aquí Jesús dio gracias anticipadamente por un milagro. Amén. Antes de que se multiplicasen los panes y los peces, Jesús ya le estaba agradeciendo al Padre precisamente ese milagro, esa multiplicación. Hermano, ¿qué podemos aprender aquí? Hermano, Jesús dio gracias anticipadamente. Usted y yo necesitamos también tener en nuestra vida no solamente la costumbre de pedirle a Dios, sino añadir en esa petición una acción de gracias. Señor, te ruego que me des un trabajo, necesito un trabajo, y Señor, te doy gracias por ello. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que aprendemos aquí en esta acción de gracias de Jesús anticipada al milagro de repartir y multiplicar los panes? Primeramente, una acción de gracias en una petición aún no contestada, hermano, enmarca una fe alrededor de la oración. ¿Está conmigo? Gracias porque confío en que tú harás. Amén. Enmarca una fe, una acción de gracias en una petición aún no contestada. No solamente enmarca nuestra fe o da a conocer nuestra fe, sino que también, hermano, la sumisión a su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, el Señor nos ha instruido. Pero hermano, cuando damos gracias, no solamente estamos diciendo tengo fe en que tú puedes contestar, pero hágase tu voluntad y te doy gracias. Si no me das ese trabajo, gracias. Yo creo que esa era la oración de don Ramón. Hermano, eso es lo que aprendemos en una oración, en una acción de gracias anticipada. Primeramente, la fe, la sumisión, pero también podemos ver un corazón lleno de gratitud. Por supuesto, hermano, que nos habla del carácter agradecido de Jesús y totalmente sumiso al Padre. Hermano, ¿a usted le gusta que le den gracias cuando hace un favor? A todos, lo mínimo que esperamos es que esa persona nos diga muchas gracias. Amén. Pero hay personas que ni las gracias dan. ¿Y qué nos pasa con esas personas que ni las gracias dan? Pues ni ganas nos dan de volver a hacerle un favor. Entonces, ¿por qué somos así con el Señor? Si entramos en la oración y Señor te suplico y lloramos y pataleamos y nos apalancamos del trono de la gracia, ¿sí? Pero nos olvidamos de dar gracias. Cuán importante son las acciones de gracias en la vida de oración de un creyente. Jesús, hermano, aquí muestra en este primer caso, cuando él dio gracias, la fe en que Dios hará, la sumisión anticipada a la voluntad de Dios, cualquiera que sea su respuesta, y un corazón agradecido. Pero noten, tenemos más que aprender. Vamos al segundo caso donde Jesús dio gracias. Juan capítulo 11, por favor.
Evangelio según San Juan, capítulo 11. Note lo que dice Juan capítulo 11, versículos 40 en adelante. Este es el segundo caso donde Jesús dio gracias. Juan capítulo 11, 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el contexto de esta porción? Precisamente la muerte de Lázaro, amén. Están precisamente ahí enfrente de la tumba donde Lázaro ya había sido depositado hacía 4 días, amén. Después dice el verso 41: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. En esta acción de gracias de Jesús, ¿qué nos enseña? En primer lugar, aquí Jesús está dando gracias por una petición contestada. Él dice claramente en el verso 41: gracias te doy por haberme oído. Ahí el Señor ya le había contestado la petición de resucitar a Lázaro. Entonces, hermano, en el ejemplo anterior, el milagro, ¿sí?, la acción de gracias estaba anticipada al milagro. En este ejemplo, él dio gracias por haberle oído, por haber contestado la oración. Y hermanos, aquí encaja lo que le estoy diciendo. En nuestra vida de oración debemos incluir no solo las peticiones, sino también un tiempo de acción de gracias. Por eso nosotros hemos enseñado, y sobre todo en el discipulado 3, la oración conforme a casa. ¿Cuántos lo recuerdan, hermano? Usamos la sigla de la C, la A, la S y la A, y formamos un acróstico con la palabra casa. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una estructura para orar. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos adorar o alabar al Señor, porque Él lo merece, Él es digno, amén. Necesitamos presentar nuestras súplicas delante de Él, pero la última letra, casa, la A, debe incluir acciones de gracias. Acciones de gracias. Necesitamos apuntar esas peticiones, necesitamos palomear esas peticiones y luego llegar a la presencia de Dios y decir gracias. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te va a querer desanimar en tu vida de oración. Pero eso te va a ayudar. Mira, diablo, el Señor sí me está contestando, ¿sí? Tu carne te va a querer desanimar en tu vida de oración, y tú puedes animarte cuando veas: mira cuántas peticiones el Señor me ha contestado, amén. Es importante que cuando nosotros le pidamos algo al Señor y Él contesta la petición, recuerda, Él puede decir sí y Él puede decir no, amén. Por ahí en la página de la iglesia apareció hoy o ayer: un no del Señor es tan bueno como un sí al contestar la petición. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Simple y sencillamente Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, aquí en este segundo caso, en esta acción de gracias de Jesús, nos enseña que hay que dar gracias por petición contestada, ¿sí? Pero hay otra enseñanza. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Hermano, el agradecimiento en nuestra vida también es necesario para testimonio a otros. ¿Está conmigo? Así vamos a ayudar la fe de otros. Noten el verso 42 ahí, Juan 11, 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Y ahí dice: para que crean que tú me has enviado. Amén. Cuando nosotros participamos en el culto de los jueves dándole gracias a Dios, tú no sabes lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien que está desanimado en su vida de oración. Al escuchar esa acción de gracias y al ver cómo el Señor resolvió y contestó tu petición, nos podemos animar y decir: sí, si Dios es real, si ya decía yo que tengo que seguir orando, amén.
Entonces eso anima. Yo sabía, Padre, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Por eso es bueno, hermanos, que si tenemos un tiempo de acciones de gracias, participemos dando testimonio, y así la fe de la iglesia va a crecer. Dice aquí, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este ejemplo? Bueno, acciones de gracias son necesarias, o la gratitud debemos presentarla también en las peticiones contestadas y como testimonio para ayudar la fe de otros. Amén. Ahora, tenemos un siguiente caso. Precisamente es Mateo 26, la parte que leímos al dar inicio a este sermón. Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante. Dice la porción: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo que dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué podemos aprender aquí en esta porción? Jesús aquí dio gracias, escuche, aún porque él iba a pasar por un terrible tiempo de tribulación y angustia. Ahí estaba con ese pan y con ese vino, ejemplificando a través de esto que su cuerpo iba a ser quebrantado, que su sangre iba a ser derramada, que él iba a ser molido en la cruz, que eso le iba a doler, ¿sí? Y él, aun cuando sabía, porque él sabía y él inspiró el Salmo 22, él inspiró Isaías 53, y él sabía el dolor tan terrible que le iba a causar el ir a la cruz, él dio gracias a Dios, lo partió y dio gracias. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de esta acción de gracias? Hermano, nos enseña que aún en los tiempos de tribulación, que aún en los tiempos de angustia, que aún en nuestros tiempos de dolor o quebranto, debemos darle gracias a Dios. Sí, va a costar un poco más, ¿sí? Nadie en una cama de dolor, nadie en un lecho de tristeza, nadie que esté pasando por una prueba, hermano, va a tener la emoción o la sensibilidad o va a sentir el deseo de dar gracias. Pero, hermano, lo vamos a ver más adelante. El ser agradecidos no depende de una emoción, es un acto voluntario. Amén. Y nosotros debemos aún aprender a darle gracias a Dios cuando estamos pasando por tribulaciones. Acabamos de ver el caso, hermano Mario, nuestro misionero allá. Hermanos, yo creo que ese no fue un buen tiempo para nadie de la iglesia. No fue un buen tiempo para ellos como familia. No fue un buen tiempo para los cristianos ahí, hermano. Pero el Señor todo lo cambia a bien, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Y Él es el único que le garantizo puede sacar bendiciones de en medio de una tragedia. Entonces, aún en medio del quebranto y del dolor, aún en medio de la angustia y del sufrimiento, Jesús nos ha enseñado que debemos dar gracias. Todo tiene un propósito. ¿Cómo andamos en nuestra vida de acción de gracias? ¿Cómo andamos en ese agradecimiento que debemos tener para con nuestro Dios? Porque hay enemigos. La falta de fe es un enemigo de la acción de gracias. No agradecer en la oración, como lo dije al principio, conlleva el trasfondo de, al cabo Dios no lo va a hacer. Sí, se lo estoy pidiendo porque debemos de orar, pero yo sé que no lo va a hacer. Eso es falta de fe.
La falta de fe no dispone al corazón para dar gracias. Hermanos, no debemos de tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio de parte de Dios hacia nosotros. ¿Está conmigo? ¿Sí? No debemos asumir que Dios está obligado a contestar nuestras peticiones. No, Él es libre, Él es soberano, su voluntad es perfecta y se acabó, hermano. Dios no está obligado a bendecirnos, Dios no está obligado a contestar nuestras peticiones. Aun cuando acudimos, hermano, fíjese, terrenalmente hablando, aun cuando acudimos a una persona para ser atendidos en base a una remuneración hacia esa persona, digamos un médico, ¿sí?, un arquitecto, un profesionista que le vamos a pagar, hermano, aunque tú estés pagando, es bueno ser agradecido, ¿sí? No debemos asumir que Dios está obligado en ninguna manera. Él lo hace por gracia y por amor. Amén. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de dar gracias? La falta de fe, ¿sí? Quejarnos. Cuidado con quejarnos todo el tiempo. Es mejor ser agradecidos, ¿sí? Hermano, la queja opaca la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por quejarnos no somos capaces de ver lo que Dios quiere hacer en mi vida, escucha, o en la vida de los que están a mi alrededor. El pesimismo, hermano, también es un enemigo de la acción de gracias. Cuando vencemos, hermanos, la barrera del pesimismo, de ser pesimistas, es cuando podemos agradecer a Dios aún por las cosas, entre comillas, negativas que nos suceden. Amén. Fórmese el hábito de agradecer. Como lo dije hace un momento, dar gracias es una opción, no es un sentimiento. Amén. Usted y yo podemos tomar la actitud de ser agradecidos. Agradezca, ¿sí? Agradezca un saludo, agradezca una amistad, agradezca lo que el Señor le da. Hermanos, seamos agradecidos. Acuérdese de doña Florinda y el profesor Girafales, ¿sí? No gusta tomar una tacita de café, no será mucha molestia, de ninguna manera, pase usted después de usted, ¿sí? Qué amabilidad, qué gratitud, hermano. Tengamos ese corazón en nuestra alma, amén. Esa intención en el corazón. Dar gracias realmente es un acto voluntario. Hermano, vea cada problema como una oportunidad para que Dios se muestre como Dios. Cada obstáculo, hermano, es una invitación para que Dios participe en nuestra vida. Agradezca que Él es más grande que nuestros problemas. Cuando quedes abajo de un problema, de una situación difícil, recuerda que por encima de todas las cosas, Dios es más grande que cualquier problema. Hace ya algunos años, ya siendo cristiano, por la gracia de Dios, trabajé con el pastor Eliú Chapa en una empresa que él abrió de venta de ropa, ¿sí? Antes había trabajado con él en su empresa de avalúos, que todavía él maneja. Pero hermano, cuando ya no pudo sustentarme dentro de su empresa, yo recuerdo que fue a la casa y cuando lo vi que llegó, dije, no, pues aquí ya se acabó el trabajo, ¿sí? Me viene a decir que gracias, pero no gracias, ¿verdad? Y precisamente eso pasó y estaba un poco apenado. Disculpe, hermano Juan de Dios, pero ya no puedo darle empleo. ¿Y sabe qué, hermano? Dios trajo una paz a mi corazón, ¿sí? Porque en ese momento reconocí, ok, yo estaba supliendo mi necesidad por medio de ese trabajo que Dios me había dado. Pero ahora Dios me lo estaba quitando y ahora es responsabilidad de Dios. Amén. Le dije, no se preocupe, yo sé que Dios tiene cosas grandes. Y si Él te quita algo es para darte algo mejor. Y mire dónde me puso. A veces no sé si fue mejor o no, pero es un privilegio ser su pastor, amén. Pero hermano, reemplace las quejas por acciones de gracias. Cada vez que comiences a quejarte,
cambia de inmediato y agradece a Dios por eso que te está pasando. Es que, hermano, me rebajan mucho de los impuestos. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Es que, hermano, la ropa ya me queda apretada. Eso significa que le has entrado bien sabroso a los tacos. Amén. ¿Sí? Es que, hermano, allá en el súper encontré el cajón allá hasta el fondo. Pues dale gracias a Dios que puedes caminar. Amén. De cada cosa que nosotros podemos ver como algo negativo, podemos sacar una acción de gracias. Ay, hermano, es que los montones de ropa que tengo que lavar y planchar. Dale gracias a Dios que tienes a tus hijos, que tienes a tu viejo ahí. Amén. Dale gracias a Dios. Hermano, es que la alarma suena muy temprano, a las 4 de la mañana me tengo que levantar. Dale gracias a Dios que amaneciste vivo y oíste la alarma y te tienes que levantar. Pero parece ser que de todo buscamos una opción en vez de agradecer para quejarnos. Hermano, hay que formarnos el hábito de ser agradecido. Identifica a las personas que han sido bendición en tu vida y dile gracias. Haga cosas para otros. Hermano, desgástate ayudando a otros. De esa manera vamos a ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por ti y por mí, haciendo cosas para otros de parte de Dios. Viva su vida demostrándole a Dios cuán agradecido está por las bendiciones que Él ha dado en su vida, porque Él nos ha bendecido. ¿Está conmigo? Estas cosas aprendemos en la vida de Jesús las veces que Él dio gracias. Y fíjese, Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, fue agradecido. Cuánto y más nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, puestos de pie. Primera de Tesalonicenses 5, leamos los versos 16 al 18. ¿Ya está conmigo? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Estamos listos? Leamos con voz fuerte y clara estos 3 versículos. Dice así su palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, este es un tiempo muy especial para que usted, en una manera personal, venga al altar y le dé gracias a Dios. Más adelante vamos a tener tiempo para compartir su acción de gracias y así edificar esta iglesia en fe. Pero en este momento, deje su lugar, venga al altar. Si existe un solo motivo para darle gracias a Dios, doble su rodilla y dele gracias al Señor.